Hoy nos embarcamos en un recorrido por Santo Domingo de la Calzada, un lugar emblemático de La Rioja. Este rincón, conocido como uno de los hitos más importantes del Camino de Santiago, ofrece una riqueza histórica, arquitectónica y cultural única en España. Prepárate para descubrir sus monumentos, sus leyendas y sus tradiciones que, aún hoy, mantienen viva la esencia de los peregrinos que han pasado por estas tierras desde hace casi 1000 años. Para entender Santo Domingo de la Calzada, primero debemos hablar de su historia. Fue fundado en el siglo XI por el monje Domingo García. Su fundador, Domingo García, nació en 1019 en Viloria de Rioja. De joven intentó unirse al monasterio de Valvanera, pero al no ser aceptado, decidió dedicarse a ayudar a los peregrinos del Camino de Santiago. ¿Y qué hizo? Literalmente construir una ciudad desde cero. Domingo construyó no solo un puente sobre el río Aye, sino también caminos, hospitales y albergues que transformaron esta zona en un lugar de referencia para los caminantes. Su obra dejó un legado que hoy seguimos celebrando. Uno de los primeros proyectos de Santo Domingo fue el puente que cruza el río Aye, un logro de ingeniería medieval que aún hoy sigue en pie. Este puente facilitó el tránsito de los peregrinos y fue clave para el desarrollo del Camino de Santiago en esta región. Este santo no solo dejó una infraestructura duradera, sino un legado espiritual que sigue vivo. Es como si Santo Domingo hubiese sido el primer influencer del Camino de Santiago, construyendo conexiones reales, no virtuales. Vale, sé que estabas esperando esto. La famosa leyenda del gallo y la gallina. La historia cuenta que hace siglos, un joven peregrino fue falsamente acusado de robo y colgado. Pero cuando sus padres fueron a verlo al cadalso, descubrieron que estaba vivo gracias a Santo Domingo. Y aquí viene lo loco. Cuando los padres fueron a contarlo al juez, este no les creyó, diciendo que un gallo y una gallina asados cantarían antes de que el chico estuviera vivo. ¿Y qué pasó? Exacto. El gallo y la gallina cantaron. A pocos pasos de aquí se encuentra la ermita del puente, un pequeño santuario que recuerda el espíritu protector y hospitalario del santo. El crecimiento de Santo Domingo trajo consigo la necesidad de proteger la ciudad, y así se construyó la muralla en el siglo XIII. Aunque hoy solo quedan partes de esta fortificación, sus puertas y muros nos permiten imaginar cómo era la vida en una ciudad fortificada en plena Edad Media. El convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada es un testimonio de la huella que dejó la orden franciscana en La Rioja. Su construcción data del siglo XVI, un periodo en el que los franciscanos establecieron numerosos conventos en toda España como centros de oración, enseñanza y hospitalidad. El convento es conocido por su arquitectura sobria y funcional, típica de la orden, con una mezcla de estilos gótico tardío y renacentista. En su interior, el visitante puede pasear por sus claustros, espacios de recogimiento diseñados para la meditación y la oración, que hoy ofrecen un ambiente de tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares. En el pasado, el convento también albergó una pequeña biblioteca que contenía manuscritos religiosos y textos dedicados al estudio del Camino de Santiago. Hoy, su valor histórico y cultural lo convierten en un lugar ideal para aquellos que buscan paz y reflexión. La Abadía Cisterciense de Nuestra Señora de la Anunciación, fundada en el siglo XIX, se encuentra en las afueras de Santo Domingo de la Calzada y es uno de los puntos espirituales más importantes de la región. Regida por monjas cistercienses, esta abadía es un ejemplo vivo de la vida contemplativa y monástica en La Rioja. El edificio principal sigue los principios de la arquitectura cisterciense: simplicidad, funcionalidad y armonía con el entorno natural. Desde los tiempos de Santo Domingo, la hospitalidad hacia los peregrinos ha sido un pilar fundamental de la ciudad. Hoy en día, Santo Domingo de la Calzada cuenta con varios albergues de peregrinos, entre ellos dos que destacan por su historia y carácter único. El albergue de la Abadía Cisterciense. Este albergue, gestionado por las monjas cistercienses, ofrece un ambiente de recogimiento y calma perfecto para los peregrinos que buscan descanso espiritual además de físico.
Aquí, los peregrinos pueden participar en las oraciones y actividades litúrgicas de la abadía, una experiencia que enriquece su viaje por el Camino de Santiago. El espíritu de hospitalidad en Santo Domingo de la Calzada no es solo una tradición, sino una parte integral de la identidad de la ciudad. Tanto el convento de San Francisco, la abadía cisterciense, como los albergues de peregrinos son ejemplos vivos de cómo la fe, la generosidad y el trabajo conjunto han mantenido vivo el legado del santo durante casi 1000 años. El albergue de la Cofradía del Santo. Ubicado en el corazón de Santo Domingo, este albergue es uno de los más antiguos y significativos de toda la ruta jacobea. Gestionado por la histórica Cofradía del Santo, fundada en el siglo XII, este lugar no solo ofrece alojamiento, sino también una conexión directa con la tradición de hospitalidad que dejó Santo Domingo. En sus salas se respira historia, con fotografías, documentos y objetos relacionados con el Camino de Santiago y la cofradía que lo ha mantenido en funcionamiento durante siglos. Situada en el corazón de Santo Domingo de la Calzada, la Plaza Mayor, también conocida como la Plaza de España, es el epicentro social y cultural de la ciudad. Rodeada por edificios de gran valor histórico, en tiempos medievales, esta plaza era un lugar de encuentro para comerciantes, artesanos y peregrinos. Durante las festividades locales, la Plaza Mayor se transforma en un espacio de celebración, con mercados medievales, representaciones teatrales y actos religiosos, convirtiéndose en el centro neurálgico de la vida de Santo Domingo. El ayuntamiento, construido en el siglo XVIII, este edificio combina elementos de la arquitectura renacentista con detalles barrocos que le otorgan un carácter majestuoso. La ermita de Nuestra Señora de la Plaza es una joya discreta que se encuentra en las proximidades de la Plaza Mayor. Este templo, dedicado a la Virgen María, construida en el siglo XVII, la ermita destaca por su arquitectura sobria y modesta. Su interior alberga una pequeña imagen de la Virgen de la Plaza. Esta ermita es un rincón de paz que ofrece a los peregrinos un lugar para reflexionar y pedir protección antes de continuar su viaje por el Camino de Santiago. El Parador de Santo Domingo de la Calzada, ubicado en el antiguo Hospital de Peregrinos, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Fundado en el siglo XII por el propio Santo Domingo, este lugar se construyó originalmente para ofrecer refugio a los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago, manteniendo intactos muchos de sus elementos históricos, que combina detalles medievales con el confort moderno. Los salones presentan techos altos con vigas de madera, arcos de piedra y muebles antiguos que evocan la atmósfera de siglos pasados. La Casa de Trastámara es uno de los edificios más antiguos y significativos de Santo Domingo de la Calzada. Construida en el siglo XIV, la casa destaca por su estilo gótico civil. La Alhóndiga y Cárcel Real, también conocida como el Corregimiento, es otro de los edificios históricos más destacados de la ciudad. Construido en el siglo XVI, este espacio cumplía múltiples funciones, como almacén de grano, alhóndiga, sede administrativa y, en su momento, como prisión. Su arquitectura refleja la funcionalidad de su diseño, con grandes muros de piedra que transmiten fortaleza y austeridad. La parte destinada a cárcel todavía conserva restos de las celdas, un recordatorio de su uso como lugar de reclusión durante siglos. La Casa de la Cofradía del Santo es un edificio que combina historia, religión y tradición. La cofradía, fundada en el siglo XII, es la más antigua de España y el edificio, situado en pleno casco histórico, sirve como punto de reunión para los miembros de la cofradía y como albergue para peregrinos. En su interior, se pueden ver reliquias, fotografías y objetos que cuentan la historia de la cofradía y su papel en la vida de los peregrinos, y una parada esencial para entender la importancia de la ciudad en el Camino de Santiago. La Catedral del Salvador en Santo Domingo de la Calzada. La catedral cuenta con un adarve, una estructura defensiva que revela la doble función del edificio como lugar de culto y refugio seguro para los peregrinos. Es un monumento que combina a la perfección la espiritualidad y el arte arquitectónico. Su construcción, iniciada en el siglo XII, se extiende a lo largo de varias etapas históricas, lo que se refleja en su rica mezcla de estilos, desde el románico hasta el gótico y detalles renacentistas y barrocos añadidos en épocas posteriores. En la fachada principal destacan sus grandes portones de madera y cuenta con una serie de arquivoltas esculpidas que representan figuras de apóstoles, ángeles y escenas del juicio final. El nivel de detalle en las tallas es asombroso, invitando a los visitantes a detenerse y admirar su complejidad.
El interior de la catedral, la nave principal, se eleva majestuosamente, con bóvedas góticas que parecen tocar el cielo. Las naves laterales, más bajas, están adornadas con capillas dedicadas a diferentes santos y vírgenes, cada una con su propio carácter artístico. El retablo mayor, una joya del Renacimiento que deslumbra con su majestuosidad. Este retablo, realizado en el siglo XVI, combina esculturas y relieves dorados que narran escenas de la vida de Cristo y de Santo Domingo. El gallinero. En esta singular estructura se encuentra una vitrina con un gallo y una gallina vivos, una tradición que recuerda el famoso milagro de Santo Domingo, donde el ave cantó después de haber sido asada. El sepulcro se encuentra en el centro de la cabecera de la catedral, un lugar prominente que refleja la importancia de Santo Domingo, rodeado de ornamentos y detalles que invitan a la contemplación. Sobre el sepulcro se encuentra una representación escultórica de Santo Domingo yacente, está vestida con túnicas sacerdotales. Cada detalle arquitectónico y decorativo tiene un propósito, desde los materiales utilizados hasta los relieves esculpidos que narran la vida y los milagros del santo. Separada de la catedral, la torre exenta es un símbolo único en el paisaje de Santo Domingo. Construida en el siglo XVIII, esta torre barroca no solo destaca por su estilo arquitectónico, sino también por su historia y función como campanario. Desde abajo, subiendo los primeros tramos de escaleras, nos encontramos el Museo de Relojes, un viaje por la historia del tiempo. Aquí, cada pieza cuenta una historia única sobre la evolución del tiempo y la creatividad humana para medirlo. La colección incluye desde antiguos relojes hasta intrincados relojes mecánicos de torre, pasando por relojes de péndulo que datan de los siglos XVII y XVIII. Cada uno de ellos, cuidadosamente restaurado, revela los avances técnicos y estéticos que marcaron su época. Destaca un reloj monumental que una vez estuvo instalado en lo alto de la torre de la catedral. Subiendo por las escaleras de piedra, nos encontramos con el corazón del campanario, un espacio imponente donde descansan las campanas. Estas piezas de bronce, cada una con su propio tamaño y sonido, han resonado durante siglos para marcar las horas y acompañar las celebraciones y momentos solemnes de la ciudad. Desde aquí, las vistas son espectaculares. Puedes ver Santo Domingo de la Calzada en todo su esplendor, las calles empedradas, los tejados rojizos y, en el horizonte, el Valle del Aye con sus verdes viñedos y colinas onduladas. Es un lugar que combina historia, arte y naturaleza en un solo vistazo inolvidable. Y bajando abajo de la torre nos encontramos con la parte del museo dedicada a las campanas, un lugar donde se exhiben estas majestuosas piezas de bronce que durante siglos marcaron el ritmo de la ciudad. Aquí se pueden apreciar desde campanas medievales hasta modelos más recientes, cada una con su propio diseño y resonancia única. También se muestran los intrincados mecanismos que las hacían sonar, desde rudimentarios sistemas de cuerda hasta sofisticados engranajes. Es un vistazo fascinante al arte y la ingeniería que dieron vida al sonido que guiaba a peregrinos y habitantes. Casa de Lorenzo Tejada. Este majestuoso edificio barroco del siglo XVIII destaca por su fachada de piedra tallada y su imponente balcón de hierro forjado. Plaza de la Alameda. Un rincón encantador que invita al paseo y la relajación, rodeado de árboles centenarios y bancos donde los visitantes pueden disfrutar del aire fresco. Esta plaza es el corazón vibrante de la vida social de la ciudad. Casa de los Salcedo. Esta casa solariega de estilo renacentista presume de una fachada elegantemente decorada con escudos heráldicos que cuentan la historia de esta ilustre familia. Es un testimonio vivo del legado de las antiguas familias nobles riojanas. Santo Domingo de la Calzada es un paraíso para los amantes de la buena mesa. La ciudad ofrece una rica gastronomía que incluye cordero asado, patatas a la riojana y chuletillas al sarmiento, acompañados, por supuesto, de vinos excepcionales de la denominación de origen Rioja. Bodegas y visitas. En los alrededores de la ciudad, numerosas bodegas abren sus puertas para mostrar el proceso de elaboración del vino. Estas visitas suelen incluir catas donde se pueden degustar los mejores caldos de la región. Dulces típicos. Entre los postres, destacan las hojuelas y las peregrinas,
dulces que se pueden encontrar en las pastelerías locales. Fiestas patronales, celebradas en mayo, estas fiestas honran a Santo Domingo con desfiles, música, procesiones y una feria tradicional. Entre los eventos más destacados están el reparto del pan del santo y las vueltas del santo, una procesión especial en torno a la catedral. Los milagros del santo. En agosto, más de 150 vecinos representan la vida y los milagros de Santo Domingo en una teatralización que atrae a cientos de visitantes. Fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla. Estas celebraciones, dedicadas al agradecimiento y al recuerdo del mártir riojano, combinan actos religiosos con eventos culturales. Una muestra del profundo arraigo de las tradiciones en la comunidad. Ferias de la Concepción y Mercado Medieval. En diciembre, la ciudad se transforma en un vibrante mercado medieval lleno de artesanías, productos locales y espectáculos en vivo. Un viaje en el tiempo que transporta a los visitantes a la época dorada del Camino de Santiago. ¿Qué esperas para planificar tu visita? Si te ha gustado este recorrido, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal 100% español y activar la campanita para más aventuras por España. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta ciudad o si tienes algún lugar favorito de España que debería explorar. Nos vemos en el próximo vídeo, no olvides ver Arnedillo te gustará.